Hay una curiosa lista de ideas, no necesariamente muy buenas, que han tenido, sin embargo, un impacto desproporcionado en la historia de la humanidad. Por ejemplo, en economía, la idea de que la ganancia monetaria es no va más, algo que hay que perseguir a costa de lo que sea, incluso del medio ambiente. O la idea, en otros sectores, de que está bien, de que se justifica, de que conviene discriminar gente por el color de su piel, a pesar de que el color de su piel resulte de una minucia genética. O la idea que nos ocupa hoy, que la mitad de la humanidad, las mujeres, vale menos en algún sentido que los hombres, la otra mitad de la humanidad, solamente por eso, porque unos somos hombres y ellas son mujeres. De modo que hoy, en Simbiosis con la Economía, Alicia Girón nos va a ayudar a examinar el impacto económico del patriarcado y un par de ideas algo radicales, arrojadas para enfrentarlo. Primero, Aleida Rueda nos presenta un concepto crucial, la brecha de género como variable científica. Hay luchas femeninas que levantan ámpula entre las sociedades más conservadoras. Pero hay otras en las que parecería haber más consenso, como la lucha por conseguir que las mujeres se integren en el mercado laboral en condiciones más equitativas. El derecho de las mujeres a trabajar en condiciones óptimas es una lucha legítima y necesaria, pero también se ha convertido en un discurso socorrido por gobiernos y empresas para ganar puntos y ser socialmente responsables, aunque en el fondo la realidad sea distinta. En el fondo, lo que vemos es un mercado laboral muy inequitativo. De acuerdo con datos de 2018 de la Organización Internacional del Trabajo, a pesar de que la población mundial está repartida equitativamente, un hombre por cada mujer, cuando vemos el mercado laboral resulta que por cada 3 hombres que trabajan, solo 2 mujeres tienen empleo. Aún para esas mujeres que trabajan formalmente, persisten marcadas diferencias con respecto a sus colegas masculinos. Por ejemplo, en la mayor parte de países en desarrollo, las mujeres ganan 20% menos que los hombres en promedio. Representan menos de 1/3 de los puestos más importantes y suelen ejercer con mucha mayor frecuencia que los hombres actividades propias del trabajo informal, lo que las priva de contratos, prestaciones y derechos laborales. A todo eso se le conoce como brecha de género, que son básicamente todas esas cosas que impiden que hombres y mujeres puedan trabajar en igualdad de condiciones. Así que hay argumentos para decir que tenemos un problema, o muchos en realidad, y que hay suficientes razones para hacer esto, esto o esto. Pero más allá de la legítima disputa por la equidad laboral, hay economía. Hay argumentos económicos que revelan que es mucho mejor un mercado laboral con mujeres que sin ellas. La mayor participación de las mujeres en la actividad económica se refleja en oportunidades tanto para ellas en términos de mayores ingresos a nivel de los hogares, pero también en oportunidades para la sociedad en términos de un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto. De hecho, varias organizaciones internacionales ya le han puesto cifras específicas al valor económico de la participación de las mujeres en el mercado laboral. El Instituto McKinsey estima que cerrar la brecha de género haría crecer el Producto Interno Bruto mundial más que las contribuciones actuales de Japón, Alemania y Reino Unido juntos. Para México, la OCDE afirma que sin brecha de género, el PIB per cápita se incrementaría en $1,100 para 2040, 13% más sobre el ingreso de cada persona reportado en 2016. Quiere decir que si viviéramos en un México sin desigualdad, en 2016 cada mexicano habría ganado 163,000 pesos y para 2040, solamente reduciendo la brecha de género, podría tener 13% más. Suena bien, ¿no? Pero ¿de dónde sale esta cifra? La primera explicación para entender este aumento es quizá la más obvia. Un país gana más con las mujeres trabajando porque a mayor número de personas que trabajan, mayor riqueza generan. Pero hay razonamientos económicos más complejos. Uno de ellos está relacionado con lo que se conoce como el trabajo de cuidados, es decir, todo lo que las personas, más mujeres que hombres por cierto,
hacen para mantener una familia y una sociedad en condiciones de bienestar, como lavar, hacer la comida, cuidar a enfermos, niños o ancianos. Es un trabajo en términos de que tienen que destinar una serie de horas, tienen que destinar un esfuerzo importante a todas estas actividades, y se trata de actividades que son básicas pues, para el bienestar de toda la población, para el sostenimiento de la vida humana, para la reproducción de la fuerza de trabajo, y que quedan poco valoradas, que no son reconocidas muchas veces en el sistema económico. El trabajo no remunerado que realizan las mujeres es relevante para la economía de un país porque se relaciona negativamente con las tasas de participación en la fuerza laboral. Esto quiere decir que entre más tiempo dedican a estos trabajos no remunerados, menos tiempo tienen para integrarse y dedicarse, si así lo quisieran, a trabajos más especializados y mejor pagados, lo cual impacta en la economía. Lo que muestran los estudios es que al sustituir el trabajo informal, no remunerado, por trabajo formal dentro del mercado laboral, el Producto Interno Bruto aumenta. ¿Por qué? Básicamente porque la medida del PIB no asigna un valor económico a la producción dentro del hogar, pero sí dentro del mercado. Ahí lo que se hace es calcular el tiempo total que hombres y mujeres, claro que siempre sale la mayoría de este trabajo realizado por las mujeres, se hace un cálculo del total que se hace de este trabajo, y se hace un cálculo también de lo que cuesta cada hora, ¿no?, trabajada de ese tipo de trabajo, incluso por las diferentes actividades, ¿sí? Cuidado de niños, preparación de alimentos, limpieza, etcétera. Entonces, a partir de ahí es posible calcular el valor del trabajo no remunerado de los hogares. Reducir la brecha de género en el trabajo de cuidados traería ventajas más allá del aumento en el PIB. Por ejemplo, las mujeres que se incorporan en el mercado formal laboral acceden también a una mayor capacidad de ahorro, mayor inversión en la calidad de los hijos y un cuidado de mejor calidad para ancianos y enfermos. Todo esto, a la larga, traería ventajas sociales y económicas para todos. Estamos hablando de mujeres que están ya siendo independientes económicamente, que tienen una autonomía, que son más seguras de sí mismas, que pueden a través de esa autonomía económica vivir, ¿no?, o tener un poquito por lo menos de más probabilidades de vivir sin violencia, que es otro de los grandes problemas que tenemos. Reducir la brecha de género produciría ganancias económicas, pero solo si se hacen dos cosas indispensables. Una, invertir fuertemente en la creación de empleos que puedan ocupar las mujeres en las próximas décadas. Y dos, invertir en la creación de las condiciones para que puedan hacerlo, como salud, educación, acceso a servicios financieros y conectividad. Si todo eso fuera posible, ¿qué tan distinto sería México? Por supuesto que cambiaría este México que estamos viendo, porque la participación de las mujeres en el trabajo significaría, para empezar, un talento que se ha desperdiciado, ¿no? Es fuerza de trabajo no aprovechada, es talento, es creatividad, es energía que no se ha aprovechado. Es cierto que podríamos tener un aumento en el Producto Interno Bruto si redujéramos la brecha de género durante las próximas décadas. Pero la apuesta es que al hacerlo podríamos ganar mucho más. Población más educada, niños y ancianos mejor atendidos, más mujeres con mayor independencia económica, inversión y capacidad de ahorro, más empleos, mejor infraestructura y en general mejores condiciones para aprovechar finalmente todo el potencial del 50% del talento del mundo. El 50% del talento del mundo es menos valorado, tiene menos remuneración, en algún sentido es visto como menor que el del otro 50% y tiene además menos oportunidades, a veces muchísimas menos oportunidades de participar productivamente en la economía. ¿Qué sentido puede tener eso? Alicia Girón, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, bienvenida. Hola, Javier. Ayúdanos a ver qué sentido tiene esto. Llevas como 20 años o más escribiendo sobre economía de género, no es tu única área de investigación, pero has escrito prolíficamente sobre eso, por lo tanto habrás pensado sobre eso muchísimo. ¿Cómo entiendes que una idea tan poco sustentada siga teniendo tanto peso hoy en día?
Bueno, definitivamente, y a mí sí me gustaría quizás ampliar un poco. Bueno, en primer lugar, quiero comentar que yo siempre digo cuando trato las cuestiones de género es que vengo por la puerta de atrás. ¿Por qué por la puerta de atrás? Porque venimos del área de la economía financiera. Y un buen día decidimos, bueno, ¿qué pasa con las mujeres después de la crisis bancaria? Esto fue en 1994. Y a partir de ahí empezamos a ver cómo una crisis económica y una crisis financiera y una crisis que fue muy lamentable, donde bajó el Producto Interno Bruto en cerca de 7% en 95-96, cómo afecta a las mujeres. Y efectivamente, una vez que tenemos una crisis, automáticamente las mujeres van a recurrir a trabajar mucho más que los hombres. ¿En qué sentido? En que simplemente se recortan políticas públicas, entramos en programas de estabilización, entramos con programas de austeridad y automáticamente una mujer que antes tenía un trabajo en la economía formal y dejaba a sus hijos en la guardería, pues al recortarse ese apoyo del cuidado de sus hijos, pues definitivamente si se recorta eso y la persona ya no tiene que regresar a cuidar a los niños, deja automáticamente su trabajo. Tú has hablado de la mujer como un colchón de las crisis financieras, ¿es a esto a lo que te refieres? Así es, porque ¿qué es lo que pasa? Y esto lo dice una economista muy importante que es Nancy Fraser. O sea, la economía ha tenido cambios estructurales, sobre todo a partir de la década de los 70s. Y entonces, en la medida en que baja el ingreso del principal proveedor, que en ese entonces era principalmente el hombre, la mujer tiene que salir a trabajar. Y muchas veces las mujeres no tienen una educación para poder competir incluso en mismas circunstancias con el hombre y por lo tanto reciben bajos salarios. Pero déjame interrumpirte ahí porque las mujeres no tienen la misma educación o preparación que el hombre. Es consecuencia directa de lo que hablábamos desde el principio, de esta noción de que es más inteligente invertir en los hombres que en las mujeres. Claro. ¿Cómo es que eso sigue teniendo peso en el siglo XXI? Bueno, pero así es una cultura patriarcal, tú lo dijiste al principio, y la familia por lo general, o sea, nuestra cultura hace que cuando en una familia hay un hombre al que se le va a dar mayor educación, va a ser, al hijo. Definitivamente. Bueno, pero eso tiene implicaciones económicas que quiero que examinemos, porque en el reportaje Aleida cita una cifra que me pareció francamente espectacular. Citando a la OCDE, a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, dice, sin brecha de género, el PIB per cápita, o sea, la producción per cápita de México se incrementaría 13% más sobre lo que se reportó en 2016. 13% del PIB es una cifra astronómica. ¿Cómo es que pueden ustedes, los economistas, aterrizar las nociones conceptuales que nos has dado en una cifra como el 13%? ¿Cómo saben? Bueno, porque definitivamente tú calculas si todas las mujeres, tú has dicho que las mujeres en una sociedad es la mitad. Si esa mitad de mujeres en edad de trabajar entran al mercado laboral en el entendido de que hay oportunidades de empleo, automáticamente crece el ingreso. Y una vez que crece el ingreso, tú automáticamente disparas lo que decimos en economía, la demanda agregada. ¿Qué quiere decir la demanda agregada? Pues que tú tienes una mayor capacidad de consumir y por lo tanto las empresas, por decirlo así, que son las que producen las mercancías, pues automáticamente van a tener mayores ganancias. Es un círculo virtuoso en la medida en que hay mayores ingresos, tanto mejores salarios tanto para las mujeres como para los hombres. Y eso va a redundar en mejor educación para los hijos, mejor incluso también cuidado para los padres. O sea, es que es un paquete muy completo. Y yo creo que cuando hablamos de economía de género, más que enfocarnos principalmente en las mujeres, hay que ver cómo hay sociedades donde las brechas de género son menores, que, por ejemplo, en México. Sí, y lo vamos a ver ahorita con detalle, pero no quiero separarnos de esto que has descrito como un círculo virtuoso sin reexaminar un poco la premisa, porque tu razonamiento es impecable y es casi lineal,
pero tu premisa es si se incorporaran al mercado la mitad de las mujeres. Supongamos que es una cantidad sustancial de las mujeres que no lo están ahora. Y entonces a partir de allí nos describes una serie de consecuencias virtuosas. Pero esa incorporación no causaría una distorsión del mercado, del mercado laboral, que puede ser una distorsión favorable, pero es una distorsión. Mi pregunta es ¿tiene suficiente poder de predicción los modelos económicos que ustedes usan como para poder incluir esa distorsión y aterrizar en las mismas conclusiones? Todo lo que dice Aleida, esto fue tratado en el grupo del Alto Panel para el Empoderamiento Económico. Y ahí no solamente ¿De Naciones Unidas? De Naciones Unidas, que se instauró en el 2016, que fue una iniciativa de Ban Ki-moon, que incluso la anunció en el Foro Económico Mundial en enero del 2016, y a partir de allí nos reunieron a varias colegas, donde principalmente se basa, porque hay un documento de no dejar a nadie atrás, que ahora nuevamente se lo acaba de decir el secretario de Naciones Unidas, pero en ese documento se vio no solamente el documento de McKinsey, el de la OIT, el de la OECD, hay toda una serie de trabajos y de investigaciones que han hecho los organismos multilaterales para incidir en que es muy importante el trabajo de las mujeres. Aquí hay dos cosas y bueno, que es muy importante. Yo estoy de acuerdo en que las mujeres deben de tener mejores oportunidades de trabajo, pero esto está relacionado principalmente con las políticas públicas. ¿En qué sentido? Una mujer que que no sabe leer no va a tener las mismas oportunidades que una mujer que tiene nivel de secundaria, nivel de preparatoria o nivel universitario. ¿Y esto a qué se refiere? Es que no solamente es el ingreso familiar que permite que a lo mejor unas mujeres entren a una escuela privada mucho mejor que en una escuela pública, o que la familia pueda darles los insumos necesarios a esas mujeres para que destaquen. Por eso digo que es todo un paquete, no solamente es los números en sí, hay otras cosas culturales y demás. Pero esto, ¿por qué para mí las políticas públicas son fundamentales? Porque definitivamente en la medida en que haya inversión, y esto tiene que ser muy claro, por parte del Estado, en mejorar la educación, en mejorar la infraestructura para la vivienda. Un ejemplo te lo voy a dar. Antes de que me des el ejemplo, porque sí voy a querer hablar de políticas públicas y concretamente desde el Estado hacia las mujeres, pero quiero que lo hagamos a partir de un diagnóstico y te interrumpí antes cuando estabas a punto de entrar a eso. Entonces quiero regresar a eso y circulamos a políticas públicas, porque yo te preguntaba respecto de cómo pueden ustedes calcular este tipo de cosas y hay un instrumento que lleva circulando desde 2006, impulsado por el Foro Económico Mundial, que organiza la reunión anual de Davos y que publica un reporte cada año, el reporte global de la brecha de género, a partir de lo que llaman el índice de brecha de género. No es nada trivial, tiene 4 grandes áreas: salud y expectativa de vida, logros académicos, participación política, oportunidades económicas, 14 variables en total y luego algunas de ellas son mesuradas con unos factores de peso, es decir, le han pensado al asunto. Sin que entremos en demasiados detalles técnicos, ¿es el mejor instrumento que tienen para estimar en términos de crecimiento y de desarrollo el impacto de la brecha de género? En mi opinión sí, porque vuelvo a insistir, tiene que ver con políticas públicas. Ok, entonces veamos cuál es la brecha mexicana para que podamos discutir políticas públicas. Pero sí me gustaría darte un ejemplo antes. Sí. O sea, no es lo mismo una mujer que está en un área rural, que tiene que ir por agua, que tiene que ir a cortar la leña, que tiene que cocinar. O sea, ¿cuánto tiempo de economía del cuidado, de un trabajo no remunerado, cuesta a una mujer que se para muy temprano, tiene su lavadora de trastes, sale el agua, ¿no? Los niños se bañan, etcétera, los lleva a la escuela, se va a trabajar y además tiene la posibilidad de pagar tiempo extra para que los niños salgan hasta las 5 de la tarde, los recoge y llega feliz a su casa. Que además, ¿no?, crearía más y empleo, además, una cadena. Y es una cadena y además a lo mejor tiene a una persona que le ayuda en casa. Ok. Entonces, ahí es donde es muy importante las políticas públicas. Pero insisto, lleguemos a ellas a partir del diagnóstico mexicano, porque yo no creo que estas cifras sean ampliamente conocidas. En este índice que establece el Foro Económico Mundial, la brecha mexicana es tal que ocupamos el lugar 50 de 149 países. Quiere decir que el 28% de la brecha en México está aún por cerrar.
Es una cifra escandalosa, pero era 35% en 2006. Parece haber habido avance. Ese avance se nota en que casi hay paridad, hombres y mujeres, en educación y en salud, según esta herramienta. Sí. Pero hay una gran disparidad en economía, tu área. 43% de la brecha está por cerrar, era 52% en 2006. Otra vez hay avance, pero quién sabe si es lo suficiente. Hay un grupo creciente de economistas como tú, mujeres, que están viendo economía de género. ¿Qué les ha impedido cerrar la brecha más sustancialmente en participación económica en México? Las faltas de oportunidades de empleo, definitivamente. O sea, eso se nota. O sea, en la medida en que nosotros tuvimos una crisis muy fuerte, entramos a, por ejemplo, uno de los problemas más graves ahorita en este momento es la política de austeridad que se está llevando por parte de gobierno. ¿Y de varios anteriores? Y de varios anteriores, o sea, y a nivel de América Latina. Austeridad. Yo diría que 40. Okay. Desde 76 al día de hoy hemos estado con planes de estabilización, ahora se llama austeridad, y la austeridad es la peor idea para disparar la economía. O sea, si nosotros realmente queremos crecer, precisamente el Banco Central tiene que ayudar a que haya un mejoramiento en el empleo. O sea, el Banco Central se define... Eso es parte del mandato del Banco Central. El Banco Central, y en este caso el Banco de México y la Reserva Federal de los Estados Unidos y todos los bancos centrales, no solamente ser prestadores de última instancia, sino empleadores de última instancia. Estoy hablando desde otro punto de vista de la economía. Ajá. No estoy hablando de la economía que conocemos, de la economía, yo diría, no voy a usar la palabra que constantemente se usa, porque acaba de morir, estoy de por acuerdo decreto. que por decreto no la voy a usar, eso es un disparate. Okay. La economía, si la vemos desde otro punto de vista, como creadora de empleo, como disparadora del crecimiento económico y del desarrollo económico, tienes otra visión. Entonces, vamos a decir, bueno, ¿cómo mejorar la brecha? Pues simplemente teniendo una mayor inversión en la economía del cuidado. Tomemos esa idea conforme nos acercamos al final. Lo primero que respondiste fue por falta de oportunidades de empleo. En 2002, yo no sé qué tanto te acordarás, pero en 2002 tú y otras 3 colegas en un libro sobre mujeres y economía hicieron un diagnóstico a partir de esa idea. Dicen, cada día un mayor número de mujeres encuentra acaso trabajos eventuales y mal retribuidos. La mayoría no puede aspirar a mejores salarios debido a su bajo nivel educativo. Eso no ha cambiado mucho desde 2002 hacia acá, pero a partir de este diagnóstico ustedes propusieron entonces un programa de pleno empleo para la mujer que ofrezca de manera ilimitada empleo asalariado principalmente a la población femenina mayor de 15 años y menos instruida. Y entran en detalles. Jornada de 6 horas para que les quede tiempo de seguir atendiendo la parte familiar. Salario de 50% del costo de la canasta básica basada en alimentos. Prestaciones de jubilación y salud. Condiciones para elevar el nivel de instrucción. ¿Sostienes esta idea en 2019? Pues por supuesto, necesitamos un programa de ¿Es pleno realista, empleo. Alicia? Claro que sí, porque en vez de estar invirtiendo en fierros viejos, pues invierte en las mujeres y invierte en mejores oportunidades. Y algo que es muy importante es aquellas personas que no tuvieron una economía formal y que llegan a partir de los 50, 60, que se la pasaron en la economía del cuidado sin ninguna remuneración, mínimo que tengan una pensión digna. Porque en la medida en que tú tienes un ingreso, tú vas a consumir. Eso es a lo que voy. Hay un disparador Eso lo en la entendieron economía. las economías de Europa del Norte y las escandinavas hace mucho tiempo. A partir de la Segunda Guerra Mundial, ellos crean todo ese estado benefactor. Y aquí es muy importante porque toda esta política de austeridad a lo que te lleva es lo que se llama la crisis de la reproducción social. Y precisamente decían, bueno, Alicia, explícalo desde el punto de vista de género. O sea, no necesariamente tenemos que explicarlo desde el punto de vista de género. La reproducción social es la vida en sí. Y entonces, esto es muy importante porque a final de cuentas, tú tienes mayores posibilidades y mayores beneficios en la medida en que tú tengas un empleo. Por eso, esa necesidad de crear un pleno empleo con medidas que no te van a costar mucho. Mira, en el 2001, cuando la crisis en Argentina, ya con los Kirchner, pusieron el programa de pleno empleo, se llamó el programa de jefes y jefas de hogar. Y la mayor parte fueron mujeres, se les daba una cantidad y se reunieron, formaron comedores comunitarios, formaron pequeñas empresas
Y eso disparó la economía. ¿Pero dices que no les costó mucho? No costó mucho, incluso fue financiado con un préstamo del Banco Mundial. Ponle cifras a no mucho en términos, por ejemplo, del porcentaje creo que eran como $1,000 millones, una cosa así, fue nada. O sea, tú con muy poquito, el impacto ya ha sido medido. Inmediatamente creció la economía. Además de que hubo una renegociación de la deuda externa con los Kirchner, que bueno, lamentablemente después con el nuevo gobierno tuvieron que pagar. Quizás yo me salgo mucho Eso juega en contra de tu argumento, el final no fue demasiado virtuoso, tú alegarías que fue por otras razones. Fue por otras razones, porque a la hora que se te bajan las retenciones fiscales por la caída de la crisis, la caída de los precios de exportación, no tienes suficientes impuestos. Bueno, dejemos Argentina y volvamos a México porque nos queda apenas un poco más de un minuto y quiero examinar una última idea respecto de esta noción. Ustedes cuando proponen el programa de pleno empleo, hacen una descripción del tipo de empleos orientados a mujeres con mano de obra no calificada, frase de ustedes, y ponen cosas como servicios en edificios públicos, en parques y jardines, exterminio de plagas, programas de alfabetización, orquestas comunitarias. Quisiera comparar esto con otra noción que impulsa Conavio. Conavio, la Comisión de Biodiversidad, lleva años diciendo que el capital natural, que incluye la biodiversidad, es igual de importante que el financiero y que el humano. Si se incluyeran en las cuentas nacionales, empezando por el PIB, cosas como el capital natural, ¿no se abrirían automáticamente las oportunidades para más y mejores empleos para mujeres no restringidos a estos en 30 segundos, Alicia? Yo creo que sí, definitivamente. Yo creo que sí deberíamos de pensar. ¿Habría ya una alianza virtuosa? Claro, porque vuelvo a insistir, en la medida, además el empleo es un derecho humano y además dignifica a la persona. Y en la medida en que las mujeres tengan un empleo remunerado, que a lo mejor dentro de las cuentas nacionales no va a significar mucho, esto te da una mejor perspectiva de vida y además tú al final vas a consumir y además en el caso de las mujeres por lo general ayuda a que los niños tengan o mejor ropa o mejores oportunidades para tomar clases extras. O sea, y una mejor visión del género. Claro, o sea, es que el género y desde el punto de vista de la economía no lo puedes desligar nada más en cifras, lo tienes que desligar con un paquete más amplio. Y cerremos con esa nota para continuar la conversación en otra ocasión. Alicia Girón, hasta luego. Gracias por venir. Bueno, 30 segundos son 30 segundos.